Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una novela que, aunque se escribió para lectores jóvenes, la verdad es que toca temas súper complejos. Temas muy actuales. Totalmente. Estamos hablando de Volver al remitente de Julia Álvarez, que es, bueno, una de las voces latinas más importantes que tenemos. Y para analizarla tenemos de todo. Guías para educadores, análisis de la novela, la biografía de la autora. Y la misión, digamos, es tratar de entender por qué un libro que se publicó ya en 2009 sigue sintiéndose tan relevante hoy. Porque no es solo una novela, es un espejo de una realidad increíblemente complicada. Sí. Y lo fascinante es cómo lo aborda, ¿no? O sea, no se pone a dar un discurso político sobre la inmigración indocumentada. Lo hace a través de los ojos de la amistad de dos niños de 11 años. Y aquí es donde la historia detrás de la historia se pone súper interesante. Porque la inspiración para la novela no salió de un titular, sino de la vida real de Julia Álvarez. Ella, que ya era una autora súper aclamada, empezó a hacer algo increíble. ¿Qué cosa? Se puso a trabajar como traductora voluntaria en las escuelas de su pueblo, en Vermont, Ah, claro. para ayudar a los hijos de los trabajadores migrantes de México. Exacto. Y fíjate que ella vio de primera mano la confusión, el miedo, en los ojos de esos niños, claro, pero también en los de sus compañeros de clase, los niños estadounidenses. Y se dio cuenta de algo clave, ¿De qué? que ambos grupos estaban asustados y confundidos, pero no tenían cómo hablar de eso. No tenían un lenguaje en común. Y ella, como escritora, pues su respuesta fue, necesitamos una historia. Una historia para entendernos. Exacto, para entender qué nos está pasando. Y de esa necesidad de crear un puente, de ahí nació el libro. Es que para entender de verdad, de Volver al remitente, es que es fundamental entender a Julia Álvarez. O sea, ella nació en Nueva York, pero toda su infancia la pasó en República Dominicana. Hasta los 10 años. Hasta los 10 años, exacto. En 1960, todo cambia. Su familia tiene que huir del país. El papá se había metido en un complot para derrocar a Trujillo, el dictador. Y esa experiencia de exilio, de llegar a un lugar nuevo, de vivir entre dos culturas, eso es el ADN de todo lo que escribe. Totalmente. Esa experiencia de tener una identidad dividida es como el motor de su literatura. No es solo un tema, es la lente con la que ve el mundo. Claro. Lo vemos en su novela más famosa, de cómo las muchachas García perdieron el acento. Y en Volver al remitente, pues usa esa misma lente para hablar de un nuevo tipo de exilio. Y lo ancla en una realidad súper cruda desde el título. ¿A qué te refieres? El título en inglés es Return to Sender. Viene, y esto es fuertísimo, viene directamente de una operación real del gobierno de Estados Unidos. En 2006, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó la operación Volver al remitente. Espera, ¿me estás diciendo que el título del libro es el nombre de una operación gubernamental real? ¿Sí? Es eso le da una capa de denuncia muy potente desde el principio. Precisamente. Fue una serie de redadas masivas del DHS, del Departamento de Seguridad Nacional. La justificación oficial era que iban por criminales peligrosos, pero en la práctica miles de trabajadores indocumentados, gente sin antecedentes, fueron detenidos y deportados. Y deportados, familias enteras destrozadas de un día para otro. El objetivo de Albers, y ella lo ha dicho, era humanizar esos titulares, darle un rostro, una voz, a gente que normalmente es solo una estadística o un eslogan en un debate político. Y para humanizarlo elige un escenario muy específico. La historia no pasa en cualquier lugar. Para nada. Estamos en las granjas lecheras de Vermont a mediados de los 2000, un pilar de la identidad de ese estado, pero que en ese momento estaba en una crisis profundísima. Una crisis existencial, diría yo. Las granjas familiares pequeñas, esa imagen icónica de Vermont, estaban al borde de la quiebra. O sea, estamos hablando de una industria que es el 63% de la producción de leche de toda Nueva Inglaterra. Es muchísimo. Es un valor de 2.2 mil millones de dólares al año. Pero se enfrentaban a costos de operación altísimos y sobre todo a una escasez de mano de obra local. Nadie quería hacer ese trabajo, que es durísimo, por el salario que se ofrecía. Lo que generó una especie de dependencia silenciosa de los trabajadores migrantes. Principalmente de México. Y ese es justo el punto de partida de la novela. La granja de la familia Paquet es un microcosmos de esa realidad. Exacto.
El abuelo, que era el patriarca, muere. Y al poco tiempo, el padre tiene un accidente de tractor terrible, horrible, y queda incapacitado. La granja está a punto de desaparecer. Se viene abajo. Y es en ese momento de pura desesperación que toman la decisión de contratar a la familia Cruz, 3 trabajadores mexicanos indocumentados. Y eso nos mete de lleno en el dilema del libro. Porque su decisión no es ideológica, no es una declaración política. Para nada. Es pura y dura sobrevivencia económica. Y ahí está el nudo del asunto, la gran ironía que explora la novela, ¿no? Las fuentes señalan que, mientras la política en la frontera de Estados Unidos te grita, no entres, Claro. el sector agrícola del país, en silencio, cuelga un cartel que dice, se necesita ayuda. Entonces se crea este sistema que no es sostenible, que depende de una fuerza laboral que se pretende que sea invisible y que por lo tanto es súper vulnerable. Y el libro va todavía un paso más allá. No solo nos muestra por qué los granjeros los contratan, sino por qué familias como los Cruz se ven obligadas a irse de su país. Y eso es fascinante, porque menciona el impacto de políticas como el TLNCA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este acuerdo, que en teoría buscaba eliminar barreras comerciales, tuvo un efecto secundario devastador para el campo mexicano. El maíz. El maíz. El mercado se inundó de maíz estadounidense, que estaba subsidiado, y era mucho más barato. Lo que llevó a la quiebra a miles y miles de pequeños agricultores mexicanos que no podían competir. Se estima que casi 2 millones de campesinos perdieron su forma de vida. La ironía es brutal. Muchos de esos campesinos, desplazados por el maíz estadounidense, terminan cruzando la frontera para trabajar en granjas de Estados Unidos, que a su vez también luchan por sobrevivir contra la agricultura corporativa. Pues es increíble. Empleador y empleado, los dos están atrapados en la misma trampa económica global. Totalmente. Y creo que la forma en que Álvarez nos mete en sus mundos es a través de una estructura narrativa muy particular, muy inteligente. Es una elección brillante, sí. Álvarez divide la narración, la parte en 2 perspectivas que se van alternando. Por un lado tenemos a Tyler Packett, el hijo del granjero. Y su historia se cuenta en tercera persona. Exacto, lo que crea una cierta distancia. Nos permite ver su lucha interna de una forma más, digamos, analítica. Él es un niño muy patriota, cree en la ley de la tierra, como le enseñó su abuelo. Y de repente, sus propios padres son los que están rompiendo esa ley. Su conflicto es tremendo. ¿Cómo reconcilias tu amor por tu familia, por tu granja, con el hecho de que su supervivencia depende de algo que tú crees que es ilegal? Es un viaje de maduración moral, totalmente. Y en contraste total, tenemos a Maricruz, la hija mayor de los trabajadores. Su voz es mucho más directa. Más íntima. Mucho más. Conocemos su historia a través de las cartas que escribe. Cartas a su madre, que está desaparecida, a su abuela, que ya murió, incluso a políticos. Es su manera de procesar un mundo que no puede controlar. Te mete directo en su cabeza. Y este formato epistolar nos da acceso directo a su corazón y a su mente. Mari encarna perfectamente lo que los sociólogos llaman la generación 1.5. ¿Qué es eso? Nació en México, pero llegó a Estados Unidos con 4 años. O sea, sus raíces están allá, pero su vida, sus recuerdos, sus amigos están aquí. Siente una lealtad dividida. Y además carga con unas responsabilidades de adulto. Uf, sí. Es la traductora de su papá, cuida a sus hermanas pequeñas, es el ancla de su familia. Hablemos de uno de los puntos más dramáticos de la trama, que es lo que pasa con la mamá de Mari. Porque no es un simple caso de deportación, ¿verdad? Es algo mucho más oscuro. No, es mucho más siniestro y lamentablemente muy realista. La madre tuvo que volver a México para cuidar a su propia madre, que se estaba muriendo. Cuando intenta volver a cruzar la frontera para reunirse con su familia, es secuestrada por los coyotes. Los traficantes de personas que la ayudaban a cruzar. Exacto. Y la tienen de rehén, pidiendo un rescate que la familia obviamente no puede pagar. La tienen secuestrada en una casa en Carolina del Norte. Y aquí es donde el personaje de Tyler tiene su gran momento, su punto de inflexión. Cuando se entera de la situación, toma todos los ahorros de su vida. ¿El dinero para su viaje a Washington? El dinero que había guardado con tanto esfuerzo para un viaje escolar a Washington, D.C., que es como el epicentro de las leyes que él tanto respeta, y se lo da a la familia Cruz, para ayudar a liberar a la madre de Mari. Es un momento increíble para un niño de 11 años. Básicamente, tiene que elegir entre lo que le enseñaron que es correcto como ciudadano y lo que su corazón le dice que es correcto como ser humano. Es una encrucijada moral tremenda. Es un acto que prioriza la humanidad
por encima de cualquier patriotismo abstracto, por encima de la legalidad estricta. Y esa complejidad moral se mantiene hasta el final. La novela no nos da una solución fácil, no hay un "y vivieron felices para siempre". Para nada. De hecho, es un final bastante duro. Es un final anclado en la realidad, ¿no? Completamente. Mary, con una valentía enorme, decide contar la verdad a las autoridades para poder salvar a su mamá. Y esto funciona. Logran que retiren los cargos criminales del secuestro. Pero, al salir a la luz, la realidad legal de la familia es ineludible. Los deportan. Los deportan. Después de todo lo que pasaron, el sistema simplemente los expulsa. ¡Qué fuerte! Sí, pero fíjate que no es un final sin esperanza. Es una esperanza, digamos, pragmática. La familia crea un plan a largo plazo. Ah, sí. La hermana menor de Mary, Uffy, nació en Estados Unidos. Es ciudadana. El plan es que en 10 años, cuando Uffy sea mayor de edad, pueda patrocinarlos legalmente para que regresen. Un plan a 10 años. Que una novela para jóvenes se atreva a tener un final tan agridulce, tan realista. Para mí, es una de sus mayores fortalezas. No subestima para nada a sus lectores. Y a lo largo de esa historia tan dura, Álvarez va tejiendo imágenes, símbolos que conectan a los niños, que les dan un lenguaje común más allá de las palabras. Pienso en las estrellas y en las golondrinas. Son como el tejido que une su amistad. Las golondrinas son un símbolo súper potente. Estos pájaros migran todos los años. Vuelan desde Vermont hasta el sur de México, muy cerca de donde nació Mary. Su viaje es cíclico. Es natural, es inevitable. Son una metáfora de la migración como un proceso de la naturaleza. Y eso le quita todo el estigma político. Es algo que simplemente ocurre. Ok, las golondrinas son la migración, clarísimo. Pero, ¿y las estrellas? Porque también son un símbolo súper importante. Ah, las estrellas son lo que de verdad sella su amistad. Observar las estrellas es el pasatiempo que comparten. Para Tyler, mirar el cielo es una forma de sentirse conectado con su abuelo, que ya murió, y que le enseñó las constelaciones. ¿Y para Mary? Para Mary, que ha sido arrancada de su hogar, las estrellas son como un hogar constante, universal. Un techo que está por encima de cualquier frontera que los humanos dibujen en un mapa. La idea es muy simple, pero muy profunda. A pesar de las leyes que nos separan, todos vivimos y soñamos bajo el mismo cielo. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es el mecanismo que usa esta amistad para desmantelar los prejuicios de Tyler? ¿Cómo pasa de ver a los Cruz como ilegales a verlos como casi su familia? Si conectamos todo, el mecanismo es la humanización. El prejuicio se alimenta de la distancia, de la abstracción. Tyler deja de ver a los Cruz como una categoría, los trabajadores mexicanos, y empieza a verlos como personas. Como individuos. Como individuos. Ve al señor Cruz como el hombre cuyo trabajo incansable está salvando la granja que ama. Ve a las niñas pequeñas como niñas. Y lo más importante, ve a Mary como su amiga. La amistad rompe el estereotipo. Lo pulveriza, porque crea empatía. El miedo y la ignorancia, que son el combustible del prejuicio, no pueden sobrevivir a una conexión humana real, directa. Cuando conoces la historia de alguien, es imposible seguir viéndolo como una etiqueta. Es imposible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos a una autora cuya propia vida fue marcada por el exilio, por esa identidad dual, y que escribe una historia para jóvenes no para dar respuestas fáciles, sino para iluminar una de las conversaciones más difíciles y polarizadas de nuestra sociedad. Lo poderoso de Devolver al remitente es que lo logra sin ser un panfleto. No te da un sermón. A través de personajes complejos, llenos de dudas, de contradicciones, y con una trama que te atrapa, invita a los lectores, jóvenes y no tan jóvenes, a mirar más allá del blanco y negro. A ver los grises. A ver todos los grises. Nos empuja a cuestionar la rigidez de la ley cuando choca con la compasión y, sobre todo, a valorar la empatía. Nos demuestra que para entender al otro, el primer paso, el más importante, es escuchar su historia. Nos deja pensando en esa línea tan delgada que hay entre la ley escrita y la justicia moral. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final. Una de las guías para educadores que analizamos propone una actividad fascinante basada en el dilema de Tyler.
Un debate sobre la desobediencia civil. Y esto plantea una pregunta fundamental para quien nos escucha. Cuando la empatía personal, cuando lo que consideramos justicia moral, choca con la ley de un país, ¿dónde reside la verdadera ciudadanía? ¿En cumplir la norma a rajatabla o en el acto de solidaridad humana que, a veces, la desafía? Exacto. ¿En el cumplimiento estricto de la norma o en ese acto de solidaridad que a veces la tiene que desafiar? Para la lección completa y otros recursos, visita mi tienda de Teachers Pay Teachers.